Hola, buenos días. Vamos a hacer una clase online hoy y vamos a discutir en particular el tema de las variables de nodo y variables de rama. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a trabajar con el circuito que teníamos hace un par de clases, digamos, en la clase anterior, que esto es un circuito de C acoplado a una batería. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a introducir, digamos, la idea de que podemos relacionar, fíjense que en este circuito hay ciertos nodos que, por ejemplo, tengo un nodo B acá. Generalmente, digamos, en general los nodos siempre, digamos, están entre algunas ramas en el sistema. Y en particular, por ejemplo, aquí está la rama de C sub G, que es ese condensador de acoplo, y entonces entre estos dos nodos, perdón, entre esa rama hay dos nodos que voy a definir A y B. Y en particular, por ejemplo, este nodo acá, lo voy a llamar, este es el ground, esencialmente, ¿no? Ground node. Y bueno, para analizar el circuito, veamos lo siguiente. Siempre, digamos, esto es análogo, digamos, al caso que ustedes miraban en sus cursos de pregrado. ¿Ya? Siempre hay que asignar una dirección hacia donde crece el potencial, y entonces eso implica que la corriente va a dirigirse a la otra dirección. En el caso de la batería, es claro, ¿cierto?, que, bueno, el potencial crece en esta dirección. ¿Ya? Esto está conectado a tierra, y entonces el potencial en el nodo B es mayor que el potencial en tierra, naturalmente. ¿Ya? Ahora, fíjense que a esta rama le voy a asociar un flujo. Y la dirección hacia donde crece el flujo es la dirección hacia donde crece el potencial. Parece que hay una relación directa entre el flujo eléctrico y el potencial a través de esa famosa integral, ¿no? Tenemos que el flujo eléctrico, no nos acordamos, esto es menos, esta es la definición formal, menos la integral entre menos infinito, perdón, la integral entre menos infinito y t, de t', de la caída de tensión en la rama correspondiente. Entonces, la dirección del voltaje me define la dirección del flujo. Entonces, a la rama del condensador de acoplo le asocio un flujo phi sub g. Aquí también voy a tener definido un flujo eléctrico en el inductor, y voy a definir un flujo eléctrico en el condensador del circuito LC. ¿Ya? Tengo esa... Podría escoger esto. ¿Ya? La elección, digamos, hacia donde crece el potencial, eso es totalmente arbitrario. ¿Ya? Digamos, eso no nos va a afectar, digamos, a las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Pero entonces, claro, aquí solamente tengo definido variables de rama. ¿Ya? Y entonces lo que quiero hacer, podemos relacionar las variables de rama con las variables del nodo. Branch and node variables. As follows. Vamos a mirar cuáles son las ecuaciones que tiene este circuito. Y cuando digo cuáles son las ecuaciones que tiene este circuito, entonces básicamente me voy a referir a las ecuaciones de Kirchhoff, que me relacionan los voltajes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me paro en el nodo A, por ejemplo, supongamos que me paro en el nodo A y voy a recorrer este camino, voy a pasar por el condensador y voy a llegar hasta el nodo ground que tengo ahí. Entonces aquí voy a poder escribir las primeras ecuaciones. Tengo esto es análogo, digamos, en vez de escribir en términos de voltaje, voy a escribir esto en términos de flujos. ¿Ya? Entonces,
voy a tener lo siguiente. El flujo en nodo A, cuando paso el condensador, entonces estoy incrementando el flujo eléctrico, entonces sumo acá. Acuérdense que estoy recorriendo, digamos, en esta dirección. ¿Ya? Entonces aquí voy a subir digamos, el potencial, entonces eso incrementa el flujo eléctrico, más phi sub c. Entonces aquí llego al flujo del nodo ground, ¿ya? Que esto naturalmente es C, porque esto está conectado a tierra. Bueno, ¿esto qué implica? Esta ecuación inmediatamente implica que yo puedo relacionar, fíjense, el flujo en la rama del condensador es igual a menos el flujo en el nodo A. ¿Ya? Esto es branch, rama, esto es nodo. ¿Okay? Entonces aquí tengo un primer ejemplo donde puedo relacionar variables de rama con variables de nodo. Esa primera ecuación. Ahora, supongamos que me quiero ir ahora si me voy por el inductor, o sea, voy desde el nodo A y me voy por acá en esta dirección, voy por el inductor y llego de nuevo al nodo ground, así que voy a tener una segunda ecuación que me dice lo siguiente: el flujo en el nodo A más el flujo en la rama del inductor, estoy subiendo, ¿no? De acuerdo a la dirección que escogí, estoy subiendo en potencial. Eso implica que voy a aumentar, digamos, el flujo eléctrico. Y esto es igual al flujo en el nodo ground. ¿Qué entonces? Entonces, de nuevo, en este caso, ¿qué es lo que obtengo? Puedo asociar el flujo en la rama del inductor, ¿ya? Es de nuevo menos el flujo en el nodo A. ¿Okay? Esto implica naturalmente que el flujo en C es igual al flujo en L. Ya, esto no es otra cosa que el inductor está en paralelo con el condensador, por lo tanto tengo esa igualdad. O sea, tengo el mismo potencial esencialmente. La diferencia potencial entre el nodo A y el nodo G, que sea si me voy por el inductor o por el condensador, esa caída de tensión, flujo, digamos, en términos de flujo eléctrico, son iguales. ¿Ya? Entonces, pero de nuevo tengo una relación entre la variable de rama del inductor en este caso con la variable del nodo A. Vamos a mirar una tercera ecuación que me dice lo siguiente. Supongamos que yo ahora recorro el circuito y me voy desde el nodo A al nodo B, pasando por la rama del condensador que tengo acá. Entonces, si se fijan, parto desde el nodo A, entonces tengo un flujo eléctrico en A, y ahora estoy recorriendo del nodo A al nodo B, estoy en contra de la dirección hacia donde yo escogí que el voltaje crecía, que es de B a A, por lo tanto le tengo que restar el flujo en la rama del condensador de acoplo. ¿Ya? Ojo, no confundir este phi sub g minúsculo con el ground, ¿ya? Esto es branch capacitance, coupling capacitance. Y entonces, cuando paso por aquí, llego al nodo B, entonces tengo el flujo en el nodo B. ¿Ya? Y bueno, naturalmente, que esta ecuación implica que puedo relacionar la variable de rama de la capacidad de acoplo, no es otra cosa que phi sub A menos phi sub B.
O sea, de nuevo lo puedo escribir en términos de los flujos asociados a los nodos. ¿Ya? Una cuarta ecuación, que es esencialmente cuando sigo recorriendo mi circuito, entonces, por ejemplo, me voy desde el nodo B hasta la Tierra, en esta dirección. Entonces, aquí, claro, como aquí tengo un voltaje, vuelvo a asociar directamente con un voltaje. Entonces yo diría, por ejemplo, el voltaje en el nodo B sería la derivada del flujo en el nodo B, y entonces aquí voy bajando en potencial, menos, y esto aquí llevo a tierra. Entonces tengo esa relación, tengo el voltaje en B menos la caída de tensión en la batería, llego al nodo ground. Esto implica también que, bueno, fíjense que esto es la teoría, digamos, de circuito, esto se conoce como un constraint holonómico. ¿Qué queremos decir con esto? El hecho es que cada vez que ustedes vean un circuito en donde hay fuentes yo qué sé, fuentes de corriente o fuentes de voltaje en este caso, las fuentes de voltaje siempre me definen, me fijan los voltajes en los nodos. En particular, como tengo una batería, este voltaje me fija inmediatamente cuál es el voltaje en el nodo B que tengo acá arriba. ¿Ya? Y ese voltaje no es otra cosa que B, como tengo definido acá. ¿Ya? Claro, es natural, ¿no? Tengo una batería, tengo una diferencia potencial, tengo ground y arriba tengo B, entonces eso me define inmediatamente el voltaje en el nodo B. Eso se llama un constraint holonómico en teoría de circuitos. ¿Ya? Entonces veamos lo siguiente. Si yo tomo la ecuación 3, from equation 3, ¿okay? La ecuación 3 me dice que el phi sub g, ¿cierto? Tengo phi sub g, es decir, el flujo en la rama del condensador de acoplo, lo puedo escribir como phi sub a menos phi sub b, ¿cierto? Y entonces, si yo le tomo la derivada respecto al tiempo a esta ecuación, phi sub g punto, entonces esto tiene que ser igual a phi sub a punto menos phi sub b punto. Pero phi sub b punto es igual al voltaje de la batería, entonces esto lo puedo escribir así, phi sub a punto menos b. ¿Ya? Y entonces aquí tengo todos los ingredientes para construir el lagrangiano del circuito. El lagrangiano del circuito ahora, solamente digamos, considerando las variables de rama de mi circuito, el lagrangiano, entonces, esto tiene que ser la suma de las energías cinéticas menos las energías potenciales. Lo que hemos estado mirando hace, digamos, un par de días antes, es que cada vez que yo tenga un condensador, lo voy a asociar a una energía cinética. En un inductor, lo voy a asociar a una energía de potencial. ¿Okay? Y entonces, tengo que ir sumando esta energía. Primero voy a empezar a sumar las energías potenciales. Por ejemplo, aquí voy a sumar la energía potencial del condensador del circuito de C, que sería C medio phi sub C punto al cuadrado. Aquí tengo la energía del almacenada de este condensador. Y aquí está escrito en términos de la variable de rama, phi sub C. ¿Ya? Primero. Después, tengo la capacidad de acoplo, que también me entrega una energía cinética, entonces aquí tendría que poner
phi sub g punto al cuadrado. ¿Ya? Estas, digamos, son las variables, digamos, en la energía que siempre está asociada a una rama. Y después tendría que restar la energía del inductor, como energía potencial, que sería phi sub L al cuadrado partido por 2L. Ojo, que esta es la energía, lo que tengo acá, naturalmente que está escrito en términos de las variables de rama, que es lo lógico, ¿no? Porque las variables de ramas, digamos, las ramas del circuito son los que almacenan la energía del circuito. Pero, ¿ya? Pero, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer antes, digamos, siguiendo la línea, digamos, de la ley, la segunda ley de Kirchhoff de los voltajes, resulta que estas variables de rama las puedo escribir en términos de las variables de nodo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el lagrangiano lo voy a poder escribir en términos de las variables de nodo. Primero, el phi sub c lo calculamos antes. Este phi sub c es otra cosa que menos phi sub a. Y entonces yo tengo phi sub c punto es igual a menos phi sub a punto, y eso al cuadrado me da phi sub a punto al cuadrado. Entonces este término, el primer término, es c medios phi sub a punto al cuadrado. Se fijan que ahora la energía de la rama está escrita en términos de la variable del nodo, en el nodo A, más C sub G sobre 2. Phi sub G punto es esto de aquí. O sea que esto es phi sub A punto, de nuevo, lo escribo en términos de la variable del nodo, pero aquí me aparece de forma explícita la fuente de la batería, ¿no? Ahora, el phi sub L dijimos que era menos phi sub A también, pero como phi sub L está al cuadrado, entonces me queda menos phi sub A al cuadrado partido por 2L. ¿Ya? Y entonces, aquí nos damos cuenta de lo siguiente, aquí hay una sola variable, hay variables, la variable independiente es el flujo en el nodo A. Entonces, déjenme reescribir, digamos, o bueno, definimos este phi sub A, lo voy a llamar un phi genérico. Entonces voy a escribir en lagrangiano en términos de este phi genérico, este flujo genérico. Entonces este lagrangiano va a ser una función de esta coordenada generalizada y esta velocidad generalizada, c medio phi punto al cuadrado más c sub g medio, y esto sería desarrollando el cuadrado binomio, phi punto al cuadrado menos 2 phi punto por b más b al cuadrado, ¿no? Esto sería menos phi cuadrado partido por 2L. Este término lo puedo juntar con este, ¿ya? Y esto me va a dar una capacidad efectiva que voy a llamar C sub sigma de medio, phi punto al cuadrado. Después tengo un término que básicamente tiene que ver con el acoplo entre la batería y el grado de libertad interno de mi circuito, que sería menos entonces C sub g por b por phi punto, ¿ya? Este término, que es un término constante, lo elimino, ¿ya? Ese término no me modifica las ecuaciones de movimiento. Y tengo menos phi L al cuadrado partido por 2L, donde esta capacidad efectiva, ¿ya? Effective capacitance, es la suma de la capacidad del resonador más la capacidad de acoplo. Tengo esa relación. Este es mi lagrangiano en el sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en este ejercicio hay una formalidad detrás, y lo que estamos haciendo es relacionar
las variables de rama con las variables del nodo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, seguimos camino. Escogemos, tenemos que siempre fijar en mi circuito, generalmente lo que se hace es, se fija un nodo como el nodo tierra, y desde ese nodo tierra tenemos que ser capaces de identificar nodos activos, y lo voy a definir después, ¿ya? Y una vez que tengamos nodos activos, entonces empezamos a escribir estas famosas ecuaciones de la ley de Kirchhoff, ¿no? Para ver cuál es la relación que tengo entre los voltajes, bueno, los flujos en estos casos, flujos de rama, flujos de nodos. ¿Okay? Esto como primer ejemplo. ¿Okay? Entonces, es claro que lo que estoy haciendo, para que ustedes sepan, estoy haciendo de forma constructiva, digamos, paso a paso, para ahora, después, más adelante, visualizar una teoría más general. Se conoce como la teoría de Deborah, del spanning tree. Ahora, necesito un ingrediente más para poder trabajar completamente digamos, con la teoría de circuito. Vamos aquí a insertar un archivo. Voy a insertar la misma figura. Pero ahora, supongamos la siguiente situación. Supongamos que eh, en mi circuito, ahora, fíjense cuál es la diferencia que vamos a establecer aquí. Voy a poner acá y dibujar sample 2. Ahora, lo que tengo aquí es que, bueno, eventualmente hay situaciones en la teoría de circuito donde resulta que si una de las cosas principales que mirábamos anteriormente para poder, digamos, establecer un comportamiento cuántico en estos circuitos es que necesariamente las partes metálicas del circuito tienen que estar hechas de material superconductor. Y entonces resulta que si hay material superconductor, resulta que en un circuito que ustedes estén analizando, por lo general van a haber situaciones donde hay un loop, ¿ya? Un loop cerrado. Eh, Como en este caso, en el caso, digamos, del circuito LC, yo tengo un loop cerrado aquí, ¿no? En mi loop. Y eventualmente podría ocurrir que en los loops haya flujos magnéticos externos. Entonces, si yo tengo un superconductor donde hay loops y hay flujos magnéticos externos, entonces los circuitos superconductores también, digamos, hay constraints adicionales. En particular, hay un constraint está asociado con la cuantización digamos, la regla de cuantización del fluxoide. Aquí, digamos, en este ejemplo, here, eh, este phi X representa un flujo magnético externo. Magnetic flux. ¿Ok? Entonces, en este caso, en this case, la variable de rama, branch variables,
las mismas variables de rama que habíamos definido antes, es decir, tengo la variable de rama del condensador y la variable de rama del flujo eléctrico del inductor, no son independientes entre sí. Y estas variables están sujetas a la cuantización, a la regla de cuantización del fluxo. Fluxoid quantization rule. Fíjense, en el caso anterior, digamos, si no hay flujo externo, lo que veíamos es que, bueno, hay una, el flujo, en las ramas phi sub 6, phi sub L es lo mismo. Pero si hay un flujo externo, entonces va a haber una ecuación, va a relacionar esta variable de flujo, pero que tiene que ver con, tiene que aparecer de alguna forma el flujo externo que estoy aplicando, y está, recordémonos que la regla de cuantización de fluxoides es la siguiente, la integral en un camino cerrado, ¿ya? Entonces un camino cerrado a lo largo de un loop el gradiente de la fase invariante de gauge, o flujo, flujo en realidad, en este caso, el flujo que está relacionado con la fase invariante de gauge, esto esto es igual a m veces el cuanto de flujo, este es el de flux quantum, más un flujo externo. Siempre existe esta relación. Esto no es la regla de cuantización de fluxo, es decir, si yo recorro un loop cerrado y voy sumando los diferentes flujos en las ramas, ¿ya? Eso está relacionado con m veces el cuanto de flujo y un campo externo. ¿Okay? Esto, digamos, visto, esto es la forma integral, pero hay una relación equivalente, visto, digamos, desde el punto de vista discreto. Esta integral la puedo pasar como una suma en B. Este B perteneciente al B hace referencia a branch. ¿Okay? Esto es una suma sobre todas las ramas que pertenecen a un loop. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tomar los flujos de las ramas. Esto tiene que ser igual a m veces cuánto flujo más flujo externo en general. ¿Okay? Esto va a ser, digamos, la regla general. Que tenemos que, además, digamos, de las condiciones que estamos mirando anteriormente para poder describir un circuito, ahora se tiene que agregar el hecho de que, como las partes metálicas del circuito están hechas de material superconductor, tenemos que aplicar la regla de cuantización del fluxo. Aquí hay una cosa que es importante, ¿ya? En general, acá, important. Y eso tiene que ver básicamente que esto básicamente tiene que ver con una cosa experimental, ¿ya? Y el experimental, la persona experimental te va a decir, mira, resulta que si tú eres capaz al congelar, al enfriar tu muestra, si tú eres capaz de aislar completamente cualquier remanente de flujo campos magnéticos externos, o sea, si tú tienes, digamos, está bien, digamos, acorazado ahí la muestra superconductora, resulta que si no hay ningún flujo externo, eventualmente, entonces no se va a atrapar ningún flujo magnético en el sistema. ¿Ya? Entonces lo que decimos acá es if one cools down, the sample, la muestra que estamos estudiando,
shielding it from external magnetic fluxes. Entonces, en este caso, esto implica, this implies no trapped flux. No trapped flux, okay? So there's no trapped fundamental flux, let's say phi naught, okay? O sea, no hay un flujo, digamos, el flujo, el cuento de flujo, no hay cuento de flujo atrapado en el circuito. Esta es una situación, digamos, que a nosotros nos ayuda a la teoría a reducir un poco las ecuaciones, pero en el experimento esto no debe ser trivial. Digamos, poner una buena, digamos, coraza en la muestra para eliminar cualquier flujo externo. En general, si esto es cierto, entonces nosotros vamos a asumir que no hay cuánto flujo atrapado en el circuito. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que este m, que es un entero, va a ser 0. ¿Ya? Y entonces, veamos lo siguiente. Vamos a insertar aquí un archivo. Vamos a tomar este circuito LC, mi circuito LC. Este es el circuito LC que está aquí en el loop, y entonces aquí naturalmente que ahora estamos considerando que hay un flujo externo, que voy a llamar phi sub x. ¿Ya? Entonces, siguiendo la notación que teníamos antes, dijimos que el flujo en L y el flujo en C van en esta dirección. O sea, supongamos que hacia acá crece el flujo en la rama L y hacia acá crece el flujo en la rama C. Y entonces, estas variables van a estar relacionadas. Supongamos que yo recorro el circuito este loop lo recorro en el sentido antihorario. ¿Okay? Entonces, voy a aplicar la regla de cuantización del flujo que tengo con m igual a 0. Entonces, tengo que ir sumando los flujos en las ramas, ¿ya? Siguiendo esta dirección. Entonces, cada vez que vaya en la dirección correcta, le sumo, y si voy en la dirección contraria, le resto. Entonces, por ejemplo, en esta dirección antihoraria, entonces voy a sumar phi sub L. Phi sub L está en la dirección antihoraria. Después paso por la rama del condensador, voy en contra. Entonces pongo phi sub C. Y esto entonces tiene que ser igual al flujo externo, que llamo phi sub X. Tengo esa relación. Esta es la regla de cuantización de flujo en este caso. Y esto implica entonces que el phi sub L lo puedo escribir como phi sub C más phi sub X. O sea, hay una relación, ¿no? entre el flujo en la rama del inductor con el flujo en la rama del condensador natural. Entonces, en este caso, si ahora reescribimos de nuevo la Lagrangiana, supongamos que voy a reescribir la Lagrangiana de este circuito que tengo acá arriba, pero con un flujo externo, ahora en el inductor. Entonces, de nuevo, sabemos que la única diferencia es que tengo la energía del condensador más la energía del condensador de acoplo, el G punto al cuadrado, menos la energía potencial, que sería phi sub L al cuadrado partido por 2L. El único cambio que va a haber aquí en la energía va a ser acá, porque ahora phi sub L lo puedo escribir en términos de phi sub C. ¿Ya? El resto de ecuaciones sigue siendo exactamente el mismo. Phi sub C, phi sub C es igual a menos phi sub A, etc. Y entonces
aquí se puede demostrar que el lagrangiano, siguiendo las mismas reglas que teníamos antes, bueno, va a ser C medio phi sub a punto al cuadrado, que lo llamo phi, más C sub g en medio, y aquí tengo el potencial en la rama del condensador de acoplo, que sería phi punto menos b al cuadrado. Y aquí es donde va a cambiar el tema. 1 sobre 2L, phi sub L es phi sub C, que es menos phi sub A. Se lo puedo escribir así. Y entonces el lagrangiano lo puedo escribir como C sub sigma medio phi punto al cuadrado. De nuevo tengo el término de acoplo, C sub G por B phi punto, y aquí tengo el término que es más, perdón, menos. Esto, como hay un cuadrado, aquí lo puedo escribir así. Y si hiciéramos el cálculo del hamiltoniano, también es fácil. Hamiltonian rates. Esto lo pueden ustedes demostrar. 1 partido por 2 C sub sigma, que parece una modificación de la carga almacenada en una carga, en el nodo A en este caso. Hay una normalización de esa carga por el efecto del acoplo con la batería. Y también hay una modificación de la energía potencial por que el sistema se acopla al flujo externo. Si ustedes desarrollaran este cuadrado binomio, les va a dar un término que es phi por phi punto. Entonces esto es un acoplo. Coupling, magnetic coupling. Sí. Esto hace referencia a que el circuito LC también se puede acoplar a un campo externo, un campo magnético externo. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. ¿Okay? Mañana, lo voy a dejar hasta acá, mañana voy a formalizar el método de los nodos. ¿Ya? Y el método de los nodos nos va a dar una receta de cómo construir lagrangianos, de hamiltonianos, perdón, de circuitos que son más complejos. ¿Ya? Siempre vamos a ir complejizando estos circuitos, entonces tenemos que vamos a encontrar una herramienta que nos va a permitir encontrar de forma correcta cuáles son las variables independientes en el sistema. Aquí, digamos, sin querer, lo que hicimos fue identificar cuál era la variable independiente de mi sistema, y en este caso la variable independiente es es el flujo en el nodo A. ¿Ya? Entonces hay técnicas que les voy a explicar mañana, vamos formalizando esto, que es la técnica del método de los nodos. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a introducir cierta, digamos, terminología, porque tenemos que hablar del spanning tree, del árbol, de nodos activos, nodos pasivos, etc. ¿Ya? Entonces eso lo discutimos mañana con más detalle. Y con eso cerramos el tópico. Este es el tópico 2. Cerrado. ¿Ok? Así que nos vemos mañana. Que estén bien.